Dice en Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 8. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hay una controversia con respecto a cómo presentar un pasaje y mostrarlo al público. Hay quienes dicen que debe de ser completamente práctico, aunque no necesariamente sea teológico. Y hay la postura contraria en que enseña que debe ser más teológico, aunque no parezca práctico. La realidad es que la función de la teología siempre debe de ser el llevarnos a ser mejores. Si no, no funciona. Y es que pensando en esto, alguien me preguntaba: ¿y qué podríamos nosotros aplicar de la Escritura para mejorar nuestras vidas en este siguiente año? Regularmente, cuando nosotros pensamos en la actitud que tenemos con respecto a la vida, reconocemos que nos quejamos de todo. Nos quejamos del clima, nos quejamos de la carestía, del gobierno, del trabajo, de la familia. De tal manera que entonces nos damos cuenta que exigimos mucho sin ofrecer nada. Y es que es mucho más fácil quejarse y hacer trampa, hacer las cosas mediocremente. Déjeme comenzar inicialmente con este pensamiento. No son las acciones las que transforman las cosas, sino el compromiso. En primer lugar, analicemos lo que significa cumplimiento. Y es que el pasaje nos está situando en un gran problema que sucedía en los tiempos previos a la llegada del Mesías. Un momento en donde todo se había vuelto monótono, se había vuelto predecible. Y entonces se llenaron de apatía y de tibieza. Y es que después de la queja divina, con respecto a la honra que ya no le daban como merecía, surge entonces la pregunta: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Es decir, aparte de todo, no reconocer lo que están haciendo mal, todavía añaden, según nuestras palabras: ¿y qué más quieres? Sí, ya cumplimos. Eso es lo que teníamos que hacer. Y esto nos enseña que la queja del Señor no era por no cumplir, no era por un incumplimiento, sino más bien era por hacerlo mediocremente, indolentemente. De tal forma que entonces eso no agradaba al Señor. Aquí tenemos que reconocer que muchos creen que cumplir es suficiente, solamente con llevar a cabo aquello que se espera. Pero no se trata de hacer muchas cosas. No se trata de hacer solo lo que nos exigen, porque tenemos que reconocer que lo monótono mata la pasión. Cuando lo hacemos indolentemente, cuando lo hacemos sin ningún tipo de pasión, nosotros entonces lo hacemos mal. Aquí no quisiera hacerlo personal, pero sin duda alguna tengo que tocar este tema porque se está hablando de ofrendas. Y cuando hablamos de ofrendas, tengo que decir que hay ofrendas que bendicen y ofrendas que ofenden. Porque tenemos que analizar y reconocer que no se trata solo de dinero. No es solamente el asunto económico, sino que en cada dádiva que nosotros ofrecemos siempre se entrega algo más. En este caso, de forma positiva, entregamos nuestra vida, entregamos nuestro esfuerzo cuando lo hacemos con gusto, o por el otro lado, también entregamos nuestra molestia o hasta nuestro desprecio, con un aire de que no estén molestando. Y esto nos demuestra sin duda alguna que las ofrendas que ofrecemos es un reflejo de nuestra filosofía cotidiana, lo que nosotros creemos con respecto al dar. Cuando nosotros estamos equivocados con respecto a este asunto del dar, no son raros los problemas que entonces tenemos en nuestra vida. Allí se ve el reflejo. Por ejemplo, los problemas matrimoniales.
cuando vienen constantemente las parejas y están deseando algo más de él o de ella, la pareja que se ve cuestionada pregunta también, ¿y qué más quieres si te lo doy todo? Es evidente que no se trata solamente de lo que se está dando, sino cómo se está dando. Así que surge nuevamente la cuestión, ¿qué más quieres? O en segundo lugar, el aspecto económico. Los problemas económicos, cuando nosotros gastamos egoístamente sin pensar en los demás. Y al final tenemos grandes problemas en donde no alcanza el dinero y nosotros nos volvemos a quejar. Pues, ¿qué más quieren si lo gasto en ustedes? Cuando sabemos cuál es la realidad. El tercero de los problemas es el laboral. El laboral, que tiene que ver con aquello en donde nosotros incumplimos o somos mediocres con este asunto del trabajo, cuando nosotros no cumplimos. En tercer lugar están los problemas laborales. Cuando nosotros en nuestro trabajo más se distingue por el asunto del incumplimiento y de la mediocridad, y nosotros volvemos a preguntar, ¿y qué más quieren si me tienen allí trabajando como esclavo? Definitivamente no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Así que si queremos tener un mejor futuro, un mejor año, un mejor desarrollo, tenemos que ver cómo estamos nosotros administrando nuestro tiempo, nuestro ser y la forma como lo entregamos. Y es que la principal característica cristiana es dar. En el libro de Hechos se ve el tremendo revuelo que está sucediendo en la iglesia primitiva cuando en el momento de la necesidad de toda esa gente que está reunida en Jerusalén se hace necesario mucho dinero. Y entonces hay quien ofrece sus posesiones para traerlo a los pies de los apóstoles y poder entonces sufragar la necesidad. La característica del cristiano es dar. De tal manera que cuando nosotros hacemos el análisis de lo que estaban haciendo los sacerdotes que Malaquías está enfrentando, vemos que ellos vivían debajo de la expectativa. Estaban supuestamente cumpliendo, pero la realidad es que estaban haciendo mal las cosas. Tal como lo dice el versículo 7, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Eso es lo que decían sus ofrendas. No me importa, no vale la pena esforzarme más. Cuando nosotros solo cumplimos, estamos diciendo, no me importa el matrimonio, no me importa la economía, no me importa la familia, no me importa el trabajo, porque lo estamos haciendo mediocremente. Así que este es el reclamo de Dios, el reclamo que tal vez nosotros tendríamos en contra. Ahora, cuando nosotros estamos viendo este reclamo de Dios, tenemos que preguntarlo, ¿y cómo quería Dios las cosas? Y tenemos entonces que decir que la ley fue escrita para saber lo que requería Dios. Y así con esto nos vamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 21. Allí está la instrucción que dice, si la cría tiene algún defecto, si es ciego, cojo o con otra anormalidad, no deberás ofrecerla en sacrificio al Señor tu Dios. Ante esto nos preguntamos, ¿qué acaso los sacerdotes no sabían esto? ¿Acaso ellos no conocían este mandato? Por supuesto que lo conocían y esto vuelve más delicado el asunto. Pensando en esto, en la manera como damos, alguien sugirió, a tu novia no le llevas cilantro en lugar de un ramo de flores. Por supuesto que no. Nosotros siempre buscamos dar lo mejor de nosotros. Tal vez con el paso del tiempo y ya estando casados, ya se nos antoja más bien que nos hagan algo de comer que necesariamente llevar un ramo de flores. Pero tampoco nosotros le ofrecemos el peor plato al huésped distinguido. Queremos el mejor lugar, la mejor atención, porque consideramos que es importante y queremos demostrarle a él la importancia que tiene para nosotros. Incluso en la vida cristiana existe un himno que se llama Da lo mejor al maestro. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué debemos de darle lo mejor al Señor? Porque Cristo entregó lo mejor. Él vivió su vida completa con pasión. ¿Por qué entregarle lo peor o lo sobrante? ¿Por qué solo cumplir? Ese es el reclamo de Dios. Y es el reclamo no solamente con respecto a su ministerio, sino con respecto a todo lo que somos. ¿Por qué vives a medias? ¿Por qué mediocremente? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no das lo mejor de ti?
para que después no te estés quejando de todo lo que está saliendo mal o el reclamo justificado de quien está recibiendo aquello que le estás dando mal. En segundo lugar, tenemos que entonces que llegar a esta condición. La condición para vivir, según lo que pide Dios, es pasión. Pasión, tal como lo dice el versículo 14 de ese capítulo 1. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Aquí nos da el por qué. ¿Por qué tenían que tener pasión? ¿Por qué no tenían que tener apatía al entregar? Porque era entregado al gran rey, al Señor de los ejércitos, de tal manera que entonces se tiene que tomar de tal forma la situación de cómo nosotros debemos vivir. La palabra pasión es difícil de definir. Cuando vamos al diccionario, simplemente encuentro deseo vehemente. Y para completar la idea, ponen enseguida pasión de Cristo. Esto nos ayuda un poco. Porque cuando hablamos de pasión, tenemos que reconocer que la pasión de Cristo es aquello que muestra cómo Dios entrega todo, entrega lo mejor para que entonces nosotros tengamos una vida eterna. Cuando nosotros vemos esta actitud de Dios, entonces entendemos por qué es el reclamo del Señor. No sirve que nosotros hagamos las cosas indolentemente. Lo que espera el Señor es que cumplamos de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios no recibe pasión? ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas a medias? Aquí estoy recordando a un antiguo compañero del seminario, Tomás, que contaba que en uno de sus viajes misioneros, ya regresando tarde, allí en la ciudad de Parras, encontró el siguiente letrero: pan caliente, 2 por 1. Así que muy animado, ya cansado y con hambre, se acercó, tocó la puerta y le dijeron: perdone, aquí solamente hacemos los letreros. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción cuando se espera algo de nosotros y no alcanzamos a cubrirlo! ¡Qué decepción cuando están esperando lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestra dádiva y simplemente se medio cumple! Y entonces frustramos a todo. Eso es justamente lo mismo que pasó con la higuera que maldijo Jesús rumbo a Jerusalén. El Señor tenía hambre y al meter las manos no encontró lo que esperaba. Y esta es una alusión al pueblo de Israel, que estaba lleno de ínfulas, de cumplimientos, de creer que eran los mejores con respecto a la fe, y en ese momento demostraron que estaban vacíos, tal como muchas vidas en ocasiones están vacías. Y entonces nos preguntamos: ¿y por qué terminó mi matrimonio? No diste lo mejor. Pero si yo cumplía. No basta solo cumplir. No basta solo cumplir, sino que tenemos que vivir con pasión. Le entreguemos lo mejor, que es nuestra pasión. Se cuenta la historia de David Hume, del siglo XVIII, que fue interceptado por un amigo mientras caminaba por las calles de Londres, y al preguntarle a dónde se dirigía, él contestó: voy a oír a predicar a Whitefield. Este hombre, gran predicador, el que comenzó el primer gran despertar, era un motivo que estaba llamando a mucha gente. Así que el amigo, sorprendido y conociendo el escepticismo de Hume, le preguntó: ¿pero usted no cree lo que predica Whitefield, o sí? Y Hume, que era más reconocido por ser alguien escéptico, simplemente dijo: no, pero Whitefield sí lo cree. Mira hasta dónde habían llegado las cosas, que era tanta la convicción del gran evangelista que aún atraía a los que no creían, aún a los escépticos, aún a los ateos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos teniendo una de estas actividades en la iglesia y vemos que no hay resultados? ¿No será que no estamos entregando lo mejor? ¿No será que no nos apasionamos? Cuando nosotros nos ven con cierta apatía para acercarnos a la actividad que decimos que es muy importante, obviamente lo que genera en los demás es desilusión, es decir, no tiene caso, porque no vivimos con pasión. Otro ejemplo de esto es: alguna vez un predicador preguntó a un famoso actor por qué tenía el teatro más éxito que la iglesia. Porque el teatro se llenaba y la iglesia estaba vacía.
Y este actor famoso le contestó: es porque los actores hablamos de cosas falsas como si fueran ciertas, pero los predicadores hablan de cosas ciertas como si fueran falsas. El gran problema es que no tenemos pasión. Lo hacemos mediocremente, con apatía y con desinterés. Así que lo que se espera es que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios es, no a lo que nosotros apenas podemos, porque esa es nuestra gran excusa. Es que no puedo más, es que no logro más. Eso es mentira. Si Dios pide que haya pasión, sin duda alguna es porque podemos hacerlo de mejor manera. No podemos vivir con indiferencia. No podemos vivir debajo de la expectativa. Debemos vivir con pasión. Para ejemplo, es lo que nos narran los especialistas acerca de la abeja obrera. Esta abeja vive con pasión, obedece al grupo y defiende su colmena con su vida. Esto es pasión. Pensaríamos, ¿qué de importante tiene esa colmena? Ellas viven apasionadas para poder entonces entregar lo mejor de sí mismas. Los sacerdotes, a los cuales está reclamando Malaquías, omitieron la ley y ofrecieron lo que quisieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para este nuevo periodo? ¿Qué es lo que Dios espera para este nuevo año? Espera que tengamos pasión. Espera que nosotros nos quitemos de la idea, esa costumbre, esa actitud en donde nos hemos conformado con solo cumplir y entregar mediocremente lo que damos en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la vida misma. Tenemos que vivir con pasión. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad mediocre, nuestra mentalidad de víctima, en donde siempre nos vemos que nosotros necesitamos, cuando en realidad podemos dar y llenar la necesidad de otros. ¿Qué tipo de año desea vivir? ¿Qué es lo que pretende alcanzar? Tenemos que comenzar por cambiar de actitud. Cambiar de actitud dando lo mejor que nosotros tenemos. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo en donde somos invitados a dar lo mejor de nuestras vidas. Te agradecemos porque tu misericordia es lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos compartir. Déjanos entonces extender la mano, abrir y entonces soltar aquello que no nos pertenece, sino que solamente administramos. Sea nuestro tiempo, sea nuestro dinero, sea nuestro esfuerzo, sea nuestra atención, que vivamos con pasión, entregando lo mejor de nosotros. Te pedimos que nos dirijas para este nuevo año y que nos lleves, Señor, a dar lo mejor que tenemos, que eres tú. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Desde aquí les deseamos un feliz año nuevo. Que Dios les bendiga.